Tiene que estar, está empezando. Ok, ya tendría que estar. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Otra vez aquí en Comiteca, hoy con la interrogante, ¿quién chingados es Blue Beetle? Para todos esos que no sabían, hoy se van a enterar. Pero hoy tenemos invitados. Tenemos aquí a un viejo conocido de Comiteca, al señor Odinson. Aquí estamos. Muy buenas tardes a todos. Con esa presentación tan efusiva, Sí. tan alegre, tan... Me encantó porque es la pregunta del cajón, ¿verdad? Ajá. Es la pregunta que ha venido desde que salió la primera imagen de Cholo con el traje. De cholo marihuana. Odinson, ¿quién es? Este, ¿Quién es es ese el Blue chingado? Beetle, verdad? Ok. Y hoy ya llegó la fecha. Hoy lo Ok. descubrimos. Y tenemos aquí siempre al compañero de lucha, que se... A ver, ¿en qué estaba vos, gente? Yo estoy aquí. Al señor Will. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? ¿Cómo me les va, gente? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la cara que nos vean. En el punto. Aquí estamos con la mayor intención de responder a esta intriga. ¿Quién carajos es Blue Beetle? Blue Beetle. Por si no lo sabían. Tenemos de invitada también a la novia del señor Odinson, que se Ah. puede presentar acá. Bueno, aquí, Anita Aquí la van Rosario. a ver. Mírenla. Acompañándonos Mírenla, pero no hoy la en- toquen, dijo. Acompañándonos hoy en esta loquera. Entonces, bueno, vamos a empezar. Tiene los micrófonos el señor Odinson, A lo que los truje traje. a los que nos truje. Bueno, no, pues nuevamente, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, como dijo Wilmer. No sabemos dónde nos están chequeando, ¿verdad? Así es, así es. De qué lado del hemisferio. Gracias a ustedes por la invitación y por hacer este espacio, ¿no? De hablar pues, de lo que nos gusta. Ya pues, hemos tenido la oportunidad de los fanáticos de Batman hablar de Batman, el fanático de Tortugas hablar de Tortugas, el fanático de Thor. Ya les pasó su momento de... Y ahora pues viene otro placer de esos gustos locos y extraños de este mundo geek. Un superhéroe de los cómics, en este caso de DC, ¿verdad? De la casa que en mi caso particular, nos introdujo entonces al mundo de los superhéroes. Y en aquel momento pues Batman es mi favorito. Claro. Batman fue el de DC fue lo primero que me impactó de joven y lo que ya me hizo entonces entrar más en este mundo de los cómics, de los superhéroes con DC. Y pues bueno, ¿no? Hoy no vamos a hablar de Batman. Sí, hoy pues Hoy es el día azul, por eso este hombre vino, si no lo han notado, este hombre viene con una camisa azul. El outfit de No, Luis no, el día de hoy es es- una camisa azul estilo polo, emblemática. sí, con una chapita de DC. Claro, no lo podemos entonces negar la influencia que ha tenido DC en el mundo. Y bueno, como les mencionaba, nos han presentado muchos personajes. A leer de Batman te obliga a leer de otros compañeros, otros personajes, obviamente. Y pues bueno, el Blue Beetle cabe ahí, ¿verdad? A ver, cuéntenos sobre este personaje. ¿Qué es lo que tendríamos que saber para...? Ok. Pues Blue Beetle, les cuento, es un personaje con historia, bastante historia. Me refiero a que viene desde los años dorados, ya estamos hablando de los 30, para ser específico un poco más acertado, desde el 39, ya se viene escuchando el Blue Beetle, ¿verdad? Donde tenemos el auge también de personajes como Superman, ya de los 30, tenemos también personajes emblemáticos, también recordemos a personajes como ese estilo policial, El o estilo detectivesco. el estilo detectivesco, ¿verdad? Antes de meternos a tanto de cosas de Ujú. mutantes y Ajá. de superpoderes. A la ficción. A la parte ficción. Y bueno, entonces el Blue Beetle comienza así, ¿no? Un policía, Ajá. ¿verdad? Lo que tienen que saber es que el Blue Beetle
Comenzó como un agente del orden que se manejaba más que todo en su barrio, ¿no? Conflictos con mafiosos, con cuestiones de droga, prostitución. Era el héroe de barrio. Era el héroe de barrio, hizo su traje, un traje pues que tenía su habilidad en su momento pues hasta de resistir cierto daño. O sea que tenía conocimiento científico. Tenías ahí bueno, digamos lo que tenían esa explicación de esa parte. Pues comenzó el Blue Beetle con una fuerza sobrehumana por cuestiones de droga. ¿Verdad? Porque el primer Blue Beetle se tenía que usar una proteína ahí, no son las que venden con Miteca aquí, ¿verdad? Era un poco más sencillo, ¿verdad? Más acorde a la temporada. Hay que ubicarnos en espacio y tiempo, ¿verdad? Era el héroe del momento era lo que complacía y lo que se necesitaba en ese momento. Es ahí en esa editorial que se llama Fox, ¿verdad? Fox, era la Fox Comics. O sea que no era de DC. Entonces ahí viene lo interesante, ¿verdad? Por eso esta historia es riquísima. Ajá. Porque el origen de Blue Beetle como título viene con una Fox. Estamos hablando entonces ya por los 50, lo atrapa Charlton Comics. Y Charlton Comics es una agrupación que trajo otros personajes famosos como The Question. La pregunta, que recordarán, es un personaje de gabardina y que el rostro pues no tiene, se pone una máscara y no revela nada. Y es un detective. También vienen personajes como Capitán Átomo. Entonces, o sea que originalmente ellos no pertenecían a DC. No, originalmente no. Entonces, ahí... Es que hay que recordar eso, que DC casi todos sus héroes los ha ido adquiriendo. Hay varios que son añadidos. Sí, es que, o sea, yo recuerdo, o creo que todas las personas que sabemos un poco sobre cómics de DC, asumimos que todos estos personajes fueron creados directamente y dentro de DC. No, entonces no sabes. Está súper mal. Ya te va a patear ahí. Por eso hay un dato bien curioso, por eso te pedí, ya vamos a ver por qué te pedí unos cómics que tiene Comiteca acá a la venta, para mostrarle y por qué. Bueno, pues entonces a grosso modo Charlton entonces agarra a estos personajes, sigue en su momento con la numeración de las aventuras o una reimpresión de las aventuras de este personaje, específicamente el Blue Beetle, y donde ya lo vemos hasta que tiene la habilidad de volar, siempre con el traje pues ya era azul, ¿verdad? Entonces de ahí su nombre Blue Beetle, que también se cree o se entiende que el Blue Beetle fue una respuesta por el Green Hornet, que conocemos como el avispón verde. Entonces, ¿El avispón verde a quién le pertenecía en ese entonces? Es buena pregunta. Fíjate, del avispón verde sí no estoy muy seguro. No estoy seguro si era de la Fox tampoco. Pero sí era el auge de eso de superhéroes con un color, ¿no? Sí, que era como en la época de los colores. ¿El avispón verde surgió como un cómic o surgió como con la serie? Pues mira, yo entiendo que tiene entendí que tiene sus cómics. Del avispón verde, recordemos que uno de nuestra edad lo conoció con la historia de Bruce Lee, ¿verdad? Con el Picato y todo esto. Por eso te preguntaba yo. Sí, para mí que surgió más bien como una serie. Es que yo recuerdo que existían cómics, pero no sé si la serie basada en los cómics o al revés, los cómics salieron de la serie, eso sí no lo sé. Así que hay programa. Solo recuerdo hay programa. No, solo recuerdo que salió en la serie de Adam West, o sea, sí recuerdo que salieron en la serie de Adam West. Y entonces sí, lo más famoso para nosotros fue eso, que el ayudante Kato era Bruce Lee, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que en Asia el personaje era más famoso Kato que el propio Green Hornet, ¿verdad? Y entonces, bueno, pero entonces sí lo traigo a colación por eso, porque se menciona que el nombre, al menos el nombre, pues surgió, bueno, si aquellos tienen el Green Hornet, pues nosotros tenemos el Blue Beetle. Bueno, Blue Beetle, ¿por qué no? ¿Verdad? Blue Beetle, ¿qué poderes tenía en ese momento? Entonces, este primero, un humano con un traje con alguna resistencia, tenía una fuerza sobrehumana por la proteína, 2X creo que se llamaba, y luego era algo muy sencillo. Era una proteína. Era una proteína de la que salía en los pichinguitos de Acme.
Se echaba una 2X antes de... Cuando entonces la cosa cambia, cuando ya Charlton ya le pone atención, Charlton Comics le pone atención a este personaje, y entonces decide de continuar la saga que había añadido con esta Fox, y entonces decide darle otro origen, un origen ya más atractivo, tal vez más para la época, donde entonces Blue Beetle, bueno, no había mencionado, Blue Beetle, su nombre es Dan Garrett. Ese Ese fue es el primer Blue Beetle. Estamos hablando de los 30s, ya los 50s, cambian entonces esto y le dan entonces a Dan Garrett otro origen. Ahí, ponételas acá para que- aquí para que se miren los... Sí. Ah, que ya las tiene ya, las está exhibiendo. No, el Funko. Sí, ahí les vamos a mostrar algunos detallitos. Sí, ponerlos acá porque esta no está haciendo nada. Ahí estamos. Un poco Para que lo mire el pueblo acá. Aquí. Ahí, por ahí. ¿Se mira? Se mira. Ahí con ese Blue Beetle temático Así al Día de correcto. Muertos. Bien mesoamericano. Lo agarra Charlton, entonces Charlton Comics decide darles otra refresh al personaje, manteniendo entonces siempre el nombre de Blue Beetle. Y entonces Dan Garrett, en vez de policía, decide hacerlo arqueólogo. Y entonces aquí es donde la cosa ya no es más conocida. Pero entonces reiniciaron la historia de Blue Beetle. Reiniciaron. Empezamos entonces de cero. Pero la historia anterior llegó a una conclusión Sí, o quedó abierto. Queda en bueno, siempre quedó para más, pero definitivamente decidieron no. Mejor démosle ya que no sea el aburrido solo policía, que solo esté combatiendo mafiosos y no. Entonces ahora hagámosle un poquito más de misticismo. Entonces acá es donde viene y le dan entonces ese origen de arqueólogo a lo Indiana Jones, que era de lo del momento. Y les digo del momento porque si hacemos un poquito de historia, recordaremos que ya en 1922 el boom de la arqueología, ¿no? Ajá. Se encontró la tumba de Tutankamón. Ok. Y eso fue un boom mundial. ¿Y qué tiene que ver con esto? Porque en la tumba de los tesoros que se sacaron hay gemas en forma de Escarabajo, no, hombre. Entonces, estoy seguro que alguna ¿Qué? influencia O sea, tuvo. qué momentazo, ¿va? O sea, Sí, porque lo que hizo, tanto el mundo real como el mundo de la ficción del cómic ahí ves que van de la fusionaron, mano. fusionaron Porque para el desde personaje. 22 fue un boom alrededor del mundo este descubrimiento y entonces claro, estuvo en los medios y entonces eso seguro fue parte de mi inspiración para que diga, bueno, este es arqueólogo en Egipto, en una expedición y todo, encontró esa gema, que es un escarabajo azul. Interesante. Entonces ya deja de ser solo un personaje normal que toma proteínas, se nos presenta entonces a un superhéroe que ya tiene algo mágico. Sí, o sea que deja de ser un encapotado para convertirse en un héroe histórico. En un héroe ya entonces con otras proporciones, No era un vigilante. ya deja de ser un simple Sí, un común y vigilante. corriente vigilante, entonces ya a un superhéroe con habilidades, o sea, mágico. O sea, ya Dan Garrett, entonces ya el traje, se explican, el traje te aparece, Ujú. tiene ya hoy sí la fuerza viene incluida también con los poderes mágicos de invocarlo con el Adiós a la escarabajo. droga. Sí, ya no es la droga, ya también entonces vuela y ya también lanza proyectiles de láser, ¿no? Ya tiene poderes más allá de lo que el otro anteriormente Dan Garrett tenía. El nombre sí lo respetaron. Sí, el nombre lo respetaron, te cuento, solo le añadieron una T. Ah, Dan Garrett, original, ajá. Garrett solo es con una T. Ya Dan Garrett, el versión arqueólogo, le pusieron 2 T. Entonces ya para diferenciar Sí, un para poco al diferenciar. personaje, ¿no? Oh, se mamaron. Sí, no, ahí fue un- No, olvídate. ¡Nani! Sí, entonces, para que vean, datos curiosos. Y bueno, por eso entonces les traía colación, porque
un dato curioso también de la mitología es, por eso le compartí a Eilish unas imágenes. La vamos pasando ahí. Sí, Se están rotando. de unas piezas arqueológicas, porque en la cultura egipcia, al hacer la momificación, en el lugar donde va el corazón, porque recuerden que se sacaban los órganos, se colocaba entonces una piedra tallada en forma del escarabajo. Esto tenía que ver con esta tradición que se creía que se tenía que pesar el corazón con una pluma. Exacto. Entonces, el escarabajo ayudaba a que en la otra vida, a la hora de pesar el corazón con una pluma, y entonces la pluma, si la pluma pesaba más, era digno de pasar entonces a lo que sería el siguiente nivel. Y entonces el escarabajo abogaba para que tú pasaras a la siguiente vida, ¿no? Oh. Y entonces, ¿por qué el escarabajo? Porque era una deidad. Entonces se llamaba, ellos le llamaban Jeffrey, o nosotros Kefri, y entonces era la deidad de la resurrección, del amanecer, porque estaba basado en un escarabajo pelotero, recordemos que son esos escarabajos que llevan la bolita de cretas, y entonces ellos visualizaban que el sol se movía por un escarabajo. Entonces él lo movía por el campo celestial, y así entonces el sol moría y al siguiente día renacía. Entonces por eso entonces se relaciona con la resurrección, y por eso el boom que les mencionaba de Tutankamón y la experiencia de de dónde sacó el escarabajo, ¿no? A todo esto, Luis, todavía estaba bajo el sello de la otra. Ahí empezó con Charleston también, sí. Yo entendería, o sea, Charleston y DC no tenían ninguna relación, como es lógico. No. Entonces pareciera que más bien el escarabajo fue como una respuesta a Batman, ¿no? Porque también era un personaje de... Aquí vendría entonces ya en 66, ahí sí ya. Lo absorben cuando ya está el escarabajo... en este caso el 2, ya con Ted Kord, que ahora... el de poderes mágicos... el de poderes mágicos también. El arqueólogo. En ese momento lo atrapa a DC, ¿verdad? Agarra a Ted Kord, porque Ted Kord en ese momento también ya había aparecido por la mano de un personaje importantísimo en el mundo del cómic, que es Steve Ditko. Y para quienes no les suena el nombre, ya había trabajado en el 62 con el Hombre Araña, con Stan Lee. Sí, correcto. Entonces el hombre me encanta porque tiene también ese gusto como por los insectos. También trabajó, por ejemplo, con el villano El Escorpión. Ajá. Entonces también trabajó con... El fuerte del ese, ¿no? Entonces sí, este me agradó bastante porque le gustó esta cuestión de los invertebrados, ¿no? De los insectos. Bueno, entonces pues con Dad Garrett, Charleston tuvo su seguidilla de cómic, nos presentaron las aventuras de este ya superhéroe con magia. En los 60 entonces deciden darle ya otra refresh al personaje, y entonces es donde aparece Ted Kord. Pero ya en poder de DC. Entonces, ahí todavía, cuando comenzó en los 60 estaba con Charleston y con Steve Ditko. Y de ahí se nos presenta entonces el origen, porque te cuento que lo interesante fue que cuando apareció Ted Kord, la gente quedó, bueno, ¿y qué pasó con Dan Garrett, no? Y entonces en el primer número dio esa sensación de, bueno, ¿qué le pasó? ¿Qué pasó con el Dan Garrett Blue Beetle? Entonces ahí es donde Charleston nos presenta el qué pasó. Siempre bajo el sello de Charleston. Ahí estábamos en Charleston todavía. Se nos cuenta entonces que en una aventura resulta que Dan Garrett era el maestro, un profesor de Ted Kord. Ted Kord era, o sea que estaba preparando a su sucesor. Entonces Ted Kord era un chavo brillante, ducho para la tecnología. Ahí donde ya se le asemeja, ya se le va empezando a asemejar con lo de Batman. Le estaba ayudando a empresas Kord, ¿verdad? A su tío a crear un polímero superpoderoso en aquel momento, invulnerable, impenetrable. Pero resulta que el tío lo que estaba haciendo eran robots indestructibles. Y entonces
Ted recurre a la ayuda de su maestro, Dan Garrett. No sabemos por qué, ¿verdad? Le pidió su ayuda a su maestro arqueólogo sin saber que era el Blue Beetle. Y entonces en esta travesía, en esta aventura, pelean con robots y resulta que Dan Garrett muere. Y muere en los brazos de Ted Core, y ahí es donde viene un momento épico y le dice que por favor siga su legado. Le pasó el manto. Y en ese momento no le pudo dar el escarabajo. Entonces... O sea que el escarabajo mágico... Ahí se pierde. En esa aventura te cuenta que se pierde porque todo esto sucede en una isla. Tuvieron que viajar a una isla. Yo les estoy resumiendo porque no les quiero contar todo el contexto del cómic. Pero todo esto sucede en una isla que se llama Pago. Es una isla. Entonces ocurrió un derrumbe. Dan Garrett se pierde con el escarabajo mágico. Ted Core sobrevive. Y entonces, por esa culpa de haber perdido a su buen amigo y maestro, y por la promesa de seguir el legado, entonces, porque en ese momento descubrió que su maestro era el superhéroe, entonces Ted Core decide, ok, seguimos el legado. Tomar el manto. Y se convierte entonces en el Blue Beetle 2. Ajá. Y entonces aquí es donde sí tenemos un Ted Core que se parece a Batman. Que es entonces el que con su ingenio empieza a idear gadgets, traje, se pone en forma, hace su vehículo. Que aquí es no hay Frozen magia, Book. aquí es pura tecnología. Aquí es pura tecnología. Ok. Y detectivesco, porque se nos va contando entonces que Ted Core, pues su IQ ya es también de otro nivel. Llegado y ahí donde se nos cuenta más adelante que es al nivel de hasta de Batman, ¿verdad? Órale. O sea, ahí hay... Tenía sus habilidades y sin embargo lo ponen como un personaje bien menospreciado. Sí, y entonces aquí viene lo interesante también, porque ya para los 60s, 70 y todo, ahí donde entonces también ya lo agarra, entonces Charleston es absorbido oficialmente por DC. Por DC. Venga para acá. Venga, chupacas. Y entonces aquí viene Y pásame todo eso. un momento interesante, porque aquí la mayoría de los conocedores que hemos estado en este mundo geek o del cine conocen una película que se llama The Watchmen. Sí. Aquí, Los Vigilantes, ¿no? Uh-huh. Entonces, aquí viene un momento bien interesante en el mundo del cómic. Los guachimanes. Los guachimanes, como le digo. Alan Moore y bueno, otros del grupo, al adquirirse estos personajes, él tiene un proyecto y se le ocurre quién mató a The Peacemaker. Porque resulta que The Peacemaker también de Charleston se une. Así como Capitán Átomo, así como The Question, Thunderbolt, Nightshade, varios personajes de Charleston. Y entonces él quiere hacer esa obra que hoy conocemos como The Watchmen, pero con personajes. Pero con esos personajes de Charleston. Pero DC le dice, no, cálmate, Alan Moore. No puedes hacer eso. Te bajas 2 rayitas. Porque estos personajes los vamos a meter al mundo de DC. Y entonces no puedes hacer esa barbaridad, porque si conocen The Watchmen saben que es una película fuerte, violenta y ahí. Entonces, ¿qué hace Alan Moore y su equipo? Estos personajes del Charleston hace su versión, su alter ego. Con mujerzuelas. Sí, hijo de azar. Entonces ahí es donde tenemos a Night Owl, es Blue Beetle. No. Rorschach yo pensaba que era Batman. No, es todo se asombra, ¿ves? No, en serio, yo creía que era Batman. The Question, entonces de él es Rorschach. Ok. De Doctor Manhattan, Capitán Átomo. Peacemaker es comediante. Exacto. Peacemaker, que es el que iba a morir, es el comediante. ¿Y la chica? Nightshade de Silk Spectre. Y así sucede. O sea, toda la historia que conocemos de Watchmen la iba a hacer, pero con los personajes de Charleston Comics. Pero como DC le dijo, no, momentito, porque los queremos seguir usando y los vamos a meter al universo DC,
no queremos que los mates, ni que salgan. No queremos que los traumes. Exacto. Las vidas están bien, güey. Listo, como ya tengo mi idea y la cuestión básica, listo. Entonces, tomo estos personajes y los hago algo distintos. Pero cuando, con lo que me mencionas de Alan Moore, o sea, Alan Moore solo había escrito con el nombre de estos personajes. Bueno, pero no hay dibujos o... No, sí hay artes. Hay artes. Bueno, de hecho, por eso el proyecto iba a ser ¿quién mató a Peacemaker? Órale. Pues entonces, ¿qué tanto cambió? Pues me imagino que sí hubo cambio, ¿verdad? Porque de un personaje a otro, pues le pudo la libertad de añadirle cositas, ¿no? Añadirle cuestiones. Pero básicamente, The Watchmen iba a ser con estos personajes. Hubiera sido increíble. No, y aún así lo fue, ¿verdad? Pero sí. Imagínate. Entonces, ahí ya cuando le dicen, ok, lo vamos a añadir, los añade en un evento DC épico, en Crisis de Tierras Infinitas. Ahí entonces es donde DC ya nos presenta a Blue Beetle, Ted Core, The Question, Capitán Átomo, y ahí sí, y a todos los demás del grupo, los presenta en ese gran evento, Crisis en Tierras Infinitas. Y entonces le dan su continuidad de aventuras. Ted Core aparece también ya unido con los Teen Titans, aparece con Aves de Presa, aparece con la Liga de la Justicia Internacional. Entonces ahí es donde ya se junta con el Batman, con el favorito de muchos, Linterna Verde, de ¿quién es fanático de Guy? Beto. Sí, con Guy Gardner. Con Guy Gardner. No, Beto no lo quiere, güey. No, también lo odia. Con The Martian, y así sucesivamente con varios personajes que hoy sí conocemos. Entonces, sí, realmente entonces ahí lo que quiero traer a colación es tu pregunta, Will, de Ilish fue también, que porque es un personaje menospreciado, ¿verdad? Si realmente en toda esa época de los 80s, 90s, fue realmente un personaje de peso y tuvo su importancia. Lo que pasa entonces fue que como solitario, Ted Core era serio. Era realmente como no oscuro, pero sí era más serio en sus aventuras. Cuando entonces en la Liga de la Justicia Internacional se nos presenta conoce a su buen amigo Booster Gold, Ajá. Cambia. Entonces, Ted Core, el Blue Beetle 2, se hace un poco comediante, los chistosos, como un dúo jocosito. los payasos del equipo. Para quienes no lo ubican, Booster Gold pues es este. Cámara 1 por aquí. Tenemos como 6 cámaras aquí. Cámara 1, cámara 2. Ahí está Booster Gold, pues ya, pues para quienes no lo conocen, es un personaje que viene del futuro, del siglo 25, quiere venir entonces al pasado a hacerse de un hombre y lograr ser un superhéroe reconocido, ¿verdad? Entonces, así es grosso modo. Y bueno, a lo que nos trae entonces la cuestión es ahora viene el Blue Beetle 3, ¿no? Que es el que Pero está contanos primero, ¿qué le pasó? Sí, o sea, sí. sí. Entonces, exacto. Sí, ¿por qué pasó el manto? Yo aquí vengo y digo, Es que fíjate que no, o sea, no crees que es fácil entender a Blue Beetle. No. Porque venimos de un Blue Beetle que, o sea, originalmente un Blue Beetle encapotado ahí defendiendo su barrio, después que adquiere poderes Lo mágicos. que yo quiero decir es que hay como una maldición del que lleva el manto de Blue Sí, Beetle. y sigue, y continúa, porque entonces el Blue Beetle tiene eso, que hay tragedia, ¿no? En las transiciones. Y entonces no deja de faltar en Blue Beetle del 2 a Blue Beetle tercero, que es en este caso Jaime Reyes. Y entonces hoy sí que, si aquel se presentó en Crisis en Tierras Infinitas, en de Crisis Infinitas, aquí es donde fallece Ted Core. Y un personaje totalmente importantísimo para este evento de DC. Y ahí es donde se nos cuenta que el escarabajo, Ted Core lo había encontrado, lo tenía en sus reliquias,
El escarabajo. La gema que Ajá. se crea. El escarabajo mágico. El escarabajo mágico. Se descubre entonces que realmente Ted lo tenía. Se cree que es mágico. Entonces por eso en este evento de Crisis Infinitas Ted y Buster miran que está brillando el escarabajo. Entonces en ese momento decide, bueno, esto es una señal de algo. Y decide hablar con el personaje mágico de su grupo, que en ese momento era Shazam, o Capitán Marvel, pero nosotros ya lo conocemos ahora oficialmente como Shazam. Chayanne. O Chayanne. Pues bueno, entonces resulta entonces que él no encuentra a Shazam, pero sí se encuentra al hechicero, el que le dio los poderes a Shazam. Y a grosso modo le dijo, bueno, estas cuestiones están más allá de un simple mortal, me quedo en mi escarabajo y lo corrió. Se lo quitó. Le quitó el escarabajo. Sí, le quitó. No le quiero tratar tanto la trama porque nos va todo el programa, pero sí. Pinche mago este. Pero qué abusivo. como había una guerra mágica y como en ese momento el escarabajo también, para los que no seguían la aventura, se creía que era mágico, pues entonces se quería usar también como una herramienta para enfrentar esta crisis, ¿verdad? En el apartado mágico. Pues entonces este hechicero pues pelea con Espectro, no para muchos conocido, tiene un agarre mágico, al final termina derrotado y esos artilugios, esos ítems terminan dispersados. Y entonces ese escarabajo termina en El Paso, Texas. Oh, man. Entonces ahí es donde en esta sección Vino un vato. Entonces, exacto. Ahí, entonces, en la saga de Crisis Infinitas es donde se nos cuenta que lo encuentra un chavo de ascendencia latinoamericana, mexicana. Que sabía karate. Entonces, que solamente era de Cobra Kai, ¿verdad? Que era de Cobra Kai. Y pues entonces lo encuentra y el escarabajo se une con él. Aquí entonces vienen detalles importantes. Ya resulta que se nos cuenta que el escarabajo de mágico no tenía ni madre. Se nos plantea entonces que Jaime Reyes con ese escarabajo resulta que es una de las armas tecnológicas más poderosas del universo. Chingahuat, así como ¡Santa Madre de Dios! Entonces acá se nos presenta ya otra historia. Dejamos la parte mágica a una transición ya más tech y más espacial, ¿no? Uh-huh. Y entonces se nos cuenta ahora que el escarabajo es enviado por una raza alienígena que se llama The Reach o el Alcance, que ha sido enemiga de los linternas verdes desde cientos de años. ¡Órale! Ya tienen enemistad entonces. Sí, ya tienen historia, porque estos asimilan planetas. Entonces, ¿cómo lo hacen? Mandan estos escarabajos a que se hagan esa relación simbiótica con la especie dominante de ese planeta, aprendan entonces sus fortalezas, debilidades, y con el host debiliten a la seguridad o las defensas de ese planeta para que la raza lo asimile, llegue y lo conquiste. Diablo. Esto en... Eso, o sea, es como Saiyajines. Bueno. Yo vi esto en Young Justice, que la serie. Sí. Pero aquí le dan un enfoque bien que me gustó, que es la cuestión de que The Rich no puede llegar a un planeta solo a tomarlo. Ajá. Tienen que ser invitados. Porque tienen una especie de acuerdo con los linternas verdes de que no pueden tomar un planeta a menos que ellos quieran. Claro. Eso es no, entonces ahí es interesante porque ya comienza esa interesante relación con el cuerpo de linterna, ¿verdad? Y con estos seres. Y entonces eso me encanta porque vemos a través de los cómics que tiene ese recelo, ¿verdad? Ya el escarabajo tiene esa mala vibra cuando mira o siente a un linterna verde cerca, ¿verdad? Igual, pues los linternas también a veces sienten esa amenaza de
¿Y esto se maneja? ¿Se sigue manejando? ¿Es algo de la serie? Se manejó, no, se maneja desde los cómics. O No. sea que... La serie, desde que The Rich es invitado a estar en la Tierra, los linternas ya no pueden estar ahí. Entonces, originalmente, pues en el cómic no, en el cómic ya lo que te cuento. Vencen en las defensas del planeta y ellos llegan ya solo para realmente solo hacer el mandado y bueno, perfecto, otro planeta asimilado, ¿no? ¿Qué pasa con el de Jaime Reyes? Pues es interesante porque el escarabajo te cuentan que no se asimiló porque venía dañado. Entonces, ¿por qué no se asimiló con Dan Garrett? Porque no estaba en su completo control y no estaba al 100% el escarabajo. No se fusionó con Ted Core porque Ted Core en su momento no lo usó y ya más adelante pues él ya estaba con todos sus gadgets y todo, entonces no lo sintió necesario. Exacto. Entonces, ya cuando con Jaime Reyes, que fue ya accidental este encuentro, de aquí soy, digamos. entonces resulta también que el escarabajo te das cuenta que tiene esa personalidad, que habla con el huésped, que tiene esa dualidad de choque de que el escarabajo quiere matar, pero el Hohan Reyes le dice no matamos. Relax, vato. Exacto. Entonces es como su Jarvis. Entonces, por eso aquí la relación que lo han hecho bastante con los symbiotes, ¿verdad? De Marvel, es como ver el caso de Venom, ¿verdad? Uh-huh. Y esa misma dualidad de, claro, no tan sanguinario como Eddie Brock, ¿verdad? Y tan mal encarado. Aquí no hacemos eso. Sí, aquí no hacemos eso. Entonces, me encanta porque ya viene esa parte más universal, más galáctica, de que entonces te das cuenta de que existen varios escarabajos, te das cuenta de esta raza, te das cuenta entonces que lo que creías como mágico pasa a ser ahora sumamente tecnología de otro planeta, ¿verdad? Otra preguntita, en esta serie se manejaban varios tipos de colores de escarabajos. ¿Eso se ha manejado en los cómics? Sí, no, de entrada porque los villanos que ha tenido Blue Beetle han sido el escarabajo negro, ha sido el escarabajo rojo, ha sido el Blood Beetle, el escarabajo sangriento. Ahorita últimamente en la saga del año pasado tenemos entonces el escarabajo amarillo, el escarabajo verde. Entonces sí, esta temática de los colores sí se ha manejado. Y no, pues para decirles lo importante que ha sido esa transición de fallece uno, adquiere el título el otro, ha sido lleno de ese momento fortuito, ¿no? Porque para Crisis Infinitas, la muerte de Ted Core, el Blue Beetle II, es importantísimo. Y la aparición de Jaime Reyes como el Blue Beetle III ayuda a salvar la situación de ese momento, a destruir entonces para los más duchos en la materia y que saben de la crisis, a grosso modo pues es aquel satélite, el hermano Ojo, que está monitoreando a todos los superhéroes, que saben las identidades, que entonces los están eliminando, ¿no? Pero el satélite, que fue creado hasta por Bruce Wayne, Batman, se perdió, no podían encontrar el satélite, y ahí entonces es donde la tecnología extraterrestre del Blue Beetle III ayuda a encontrarlo y a destruir ese satélite y, por decirlo en alguna parte del conflicto, salvar a lo que conocemos hoy, ¿verdad? De este universo, ¿no? Pero eso ha sido parte de la trama, ¿no? Porque ha sido bien... Bueno, les estoy resumiendo desde los 30, toda una cantidad de datos espectaculares, ricos del personaje, ¿no? Y sin embargo, es un personaje que ha pasado por debajo del radar bastante tiempo. Y entonces ahí es donde vienen esos detalles, ¿verdad? De cómo ha aparecido y cómo se empezó a conocer Blue Beetle, aparte del cómic. Entonces, realmente, cuando se dio ese boom fue con Batman The Brave and the Bold, aquella serie animada
que era un Batman que salía con bastantes personajes, y entre uno de ellos pues fue el joven Blue Beetle. De ahí entonces la ves en otra participación animada que fue en Justicia Joven, que ahí es donde entonces vemos prácticamente todo un arco dedicado a... Ah, exacto, porque entonces realmente fue desde ahí siento que ahí ya se empezó a querer darle más propaganda al personaje, porque hasta el son de hoy, realmente la película le ha levantado otro hype porque no era muy, muy conocido. Por eso, la pregunta que hacían tiene desde que apareció en la primera imagen de Cholo con el uniforme, ¿verdad? El traje. ¿Quién es este? Ah, me parece que yo lo he visto. En Cobra Kai he visto ese cipote. Sí, pero ese Blue Beetle... ¿Qué clase de Iron Man es este? Ajá. Y bueno, ¿y qué poderes tiene? También me preguntaba. Bueno, como es un traje ya simbiótico, ya entonces puede crear armas a voluntad, a tu imaginación, puedes volar, crea escudos, regenera al huésped, le aumenta la fuerza, puedes ir al espacio, puede entonces crea en sus momentos, pues crea materia, tiene un detector también que fue lo que le ayudó a detectar este satélite y que estaba invisible para la Liga de la Justicia. Entonces ya es una fusión entre Venom y Iron Man, ¿verdad? Sí. Entonces ya la cantidad de poderes pues, ya trasciende más allá de solo lo mágico, ¿no? Mencionaste que hay una rivalidad entre los Green Lantern y este grupo, el Alcance, con los Blue Beetle. No sé si hay más Blue Beetle, ¿no? Pero a lo que me quiero centrar, no se pueden ver, pueden entablar conversación. Pues mira, realmente los primeros encontronazos que tuvo Jaime siempre fueron así de violentos al comienzo. Por ejemplo, cuando el primer choque fue con Guy, también ha tenido con Kyle. Bueno, la verdad que ha tenido relación, de algún otro momento se ha encontrado con todos los linternas, menos me ayudarán con el nombre, el que parece como el traje de Kick-Ass. Ah, el que es latino también. Sí, este todavía... Kyle Renner. Este es. Kyle Renner. Ajá, ese. Porque no, ese es otro. No, exacto, ese. Porque se ha encontrado hasta con Jessica, se ha encontrado con Hal Jordan, con Jon Stewart, ha tenido su espacio. Y no, siempre ha sido entonces el comienzo Will así bien un poco de amenaza, ¿verdad? Y bueno, de hecho, se nos explica que parte de por qué el Blue Beetle vino dañado fue por un encuentro de una linterna verde de otro sistema que lo encontró y por querer destruirlo lo golpeó y se desvió y chocó y bueno, ha tenido un montón de... Pobrecito. Ok, y ahora, aparte de las incursiones que ya vimos en animación y en el cine ahora, ¿en qué otros medios ha aparecido? Pues fíjate que no, la verdad que ha sido poco porque lo hemos visto en el juego, en el Injustice 2. De ahí, ¿qué te puedo decir? El Batman de Brave and the Bold y Justicia Joven. Creo que en los Teen Titans. Más de alguna aparición en los Teen Titans. En el contrato de Judas salió. En el contrato de Judas. Pero sí o sea... Animaciones. Sí, ha sido poco realmente hasta ahorita. Por eso va a ser interesante esta parte de esta película, un parteaguas, ¿verdad? De qué viene, cómo responde la gente y después entonces que tanto después empiezan a sacarlo más, ¿no? Con productos, historias y bueno, quién sabe, series o más películas. Ya dedicadas a él. Ya dedicadas más a temática. Usted es feliz porque vamos a comprar figuras. Es del lado fregado, porque sí, esta que tengo parte en mi pequeña colección ha sido un poco complicada, porque encontrar figuras de él desde el año pasado que nadie conocía ha sido complicada, pues. Entonces, para mí era un golazo encontrarme esto por aquí,
después 2 años después otro y así sucesivamente. Claro, sin mandarlas a pedir, ¿verdad? Sino que, bueno, Blue Beetle, entonces también mencionarles que ha tenido 3 orígenes. Ha estado entonces su origen en Crisis Infinita, ha estado en lo que fue los Nuevos 52, tuvo otro origen que si no me equivoco, pues esto se debe a los eventos por Flash con Paradox. Y entonces New 52 porque se decidió que se iban a hacer 52 historias empezadas de nuevo, ¿no? Un nuevo origen. Entre ellas, pues vemos se tomó en cuenta este Blue Beetle. A Jaime Reyes, el tercero. Y tenemos entonces allá en el 2016 otro origen que ya es Rebirth, que fue el que pudimos adquirir hace poco, que ya nos presenta un tercer origen. Para Jaime también. Para Jaime Reyes, los 3. O sea, vean qué interesante. Dan Garrett, el primer Blue Beetle, tuvo 2 orígenes. Como policía, como arqueólogo. Ted Kord, que es el que ha sido más estable, realmente, oficialmente, su historia no ha tenido cambios relevantes. Y bueno, el Jaime Reyes, el tercero, que sí ha tenido sus 3 orígenes, ¿verdad? Entonces ahí, por eso la historia de Blue Beetle es riquísima. Hay para desglosar y contar infinidad de detalles, y por eso me centro en la historia, en los orígenes de Blue Beetle, porque me encantó el detalle del origen de New 52, porque este lo trae ya más apegado a nosotros. Ya el escarabajo no cae en Egipto, el escarabajo cae en Yucatán. Hay un origen azteca. Hay un origen, me encantó eso, wow, para los que nos gusta un poco la historia, me encantó. Ay, sí. De aquí sí, no, cae entonces en lo que es aquí, lo que ahora conocemos como la península de Yucatán. Lo encuentra un personaje que sí es histórico, que sí existió en el mundo maya, que se llama Testigo del Cielo, de Eyewitness en inglés. Sí existió, fue un gobernante maya. Pues resulta que lo encuentra, se adhiere a este personaje y usa entonces ese poder para correr a lo que serían los proto-aztecas, que son entonces los que saben un poco de historia, saben entonces que los aztecas subieron al norte de México, por acá, fueron corridos entonces por Testigo del Cielo, usando el poder de Blue Beetle. Y lo que me encantó de este nuevo origen fue que los mayas lo llamaron entonces Kukulcán y los aztecas Quetzalcoatl. Entonces unieron esa mitología mesoamericana con el Blue Beetle, ¿no? Entonces eso me encantó. Pues bueno, ahí pues tuvo ese origen americano, y entonces darle también ese otro origen más, pues ahora decirlo, latino, ¿verdad? Y no, pues la verdad que ese ha sido uno de los orígenes que ha tenido bastante influencia y que ha gustado bastante en lo que nos conocemos del Blue Beetle, lo que vemos en los medios. Ha sido ese New 52, ha aportado bastante al personaje, ¿no? Pero ya oficialmente entonces el año pasado y este año la saga que se comenzó con Crisis Infinitas, que nos contaba que el escarabajo caía en Egipto y todo esto, ha continuado. Entonces retomamos entonces un punto donde se había quedado esa primera saga, y volvemos entonces a ese refresh que ha venido ahorita, y ahí donde ya vemos ambientes más coloridos, más a lo Miami, que es Palmera City, que para los que no se han puesto atención es lo que vamos... sí. Y pues bueno, ¿no? Ya se nos presentan bastantes personajes que vamos a ver, que no es ningún spoiler, que se nos han enseñado en los trailers de la película, como la hermana de Ted Kord, de ahí viene, de estos cómics. Estamos viendo ahorita el día de graduación. El día de graduación, porque sí, es como
aventuras. Más corte juvenil, ¿no? Exacto, porque es lo que vamos a ver, ¿verdad? Ted Kord era un personaje más maduro, Dan Carr era un personaje más maduro, Jaime Reyes es un adolescente, ¿no? Entonces, hay aventuras que él está resolviendo, pero tiene que estar cuestiones de colegio. Aventuras que está resolviendo y tiene que involucrar a la familia. Y les digo a la familia porque tiene que estar papá, la hermana, hasta la abuela. Como una Entonces, típica familia latina. sí, entonces de eso, como les decía en el grupo, no se escapa, ¿verdad? Sí. Eso es parte de la cuestión bien latina, ¿no? No, y están muy bonitos en realidad esos nuevos cómics. Están bien frescos, se mira un arte bien, No, me encantaron, sí, fíjate que estén bien coloridos también. bien colorido, sí. Me encantó el arte. Y pues este Jaime Reyes, su diseño me gustó bastante porque ya también le dan un toque como de Ted Garrett, ya le ponen unos ojos amarillos, muy interesante, a mí me gustaba. Y sí, ya se mira la influencia anime. Sí, exacto. Ya, ahí tiene ya una clara de los gestos, los ojos y todo, ya tiene una clara influencia ya del anime. Entonces, bueno, pues está bien, ¿verdad? Para el público fresco, Exacto. vale. Y ahí se hacen la aparición ahí los miembros de la liga también. Claro, sí, claro, ya también ahí donde también aparecen personajes como Jessica, la Green Lantern latina también, ¿verdad? Ya tienen esas... Palmera City. Sí, Palmera City. Que es así como un Miami, ¿no? En DC no se matan mucho, ¿va? Con nombres de ciudades. Pues no, ahí Star City. es parte del éxito, Metrópolis. pero bueno, sí. No, pues la verdad que esto es un poco de toda la rica historia que tiene el personaje. Sí, no es el mismo, no ha sido el mismo. La historia se ha cambiado, ¿verdad? Para adecuarse y atraer público del momento, ¿verdad? Es lo bueno. Entonces ha tenido eso, ¿no? Sí, es un despelote, ¿verdad? Eso sí, es un despelote. No es fácil entenderlo. Sí. Y ya para ir concluyendo, creo que podemos abordar lo que es la película. ¿Ya la viste? Sí, ¿Qué no. tal está tu opinión honesta? No, imperdible. Para mí ¿Hay algo que no nos tengamos que perder ahí? Sí, hay un momento ahí importante que ya tenemos que pelar bien los ojos. Pues bueno, se apega al origen. Bueno, primero, como les compartía, la película, la verdad que el director, se me escapa el nombre ahorita, Soto creo que se llama, Soto algo. Sí, el tipo sí se tomó la molestia de leer los cómics, sí metió bastantes referencias a los cómics. ¿Qué hay que saber entonces? Sí, a ver, si para disfrutarla al 100, porque se disfruta como la mayoría del público va en nivel 0 con Jaime Reyes y Blue Beetle, pero para los que estamos metidos en el cómic se disfruta al 100, claro, conociendo Blue Beetle New 52, porque salen bastantes detalles que uno lee en los cómics, sale también bastantes referencias a los cómics recientes del año pasado y que sigue este año. Los personajes, la verdad que ha sido como leer un cómic. O sea, no desentonó. Tal vez a algunos no les guste tanta la cuestión, por decirlo así, mexicana, porque nosotros se nos mete esa cuestión de que odiar a todo lo que es de afuera y que nosotros tengamos identidad, pero ahí es donde les recalco, por eso cuando doy mis clases y mis interpretaciones, Honduras no podemos estar peleando una identidad si como República de Honduras somos realmente cortos. Hace poco somos República de Honduras. Sí. Nuestra identidad es mesoamericana. Nuestra identidad es desde México hasta parte de Costa Rica. Eso ha sido... Todos compartimos ese mismo origen. O sea, no existía República de Honduras. O sea, Honduras no estaba dividida. Guatemala, Nicaragua. Todos venimos de un mismo origen. Claro que entonces sí vas a sentir palabras, detalles de la cultura mexicana, sí, porque es la más fuerte, pues. Nos guste o no, se sientan parte de la más fuerte.
Cholo, creo no. que éramos una provincia. Bueno, ¿no? Y ahí hemos ido, o sea, desde el dominio de los aztecas, viene desde hasta Costa Rica, de ahí el dominio de los españoles, fuimos virreinato de Nueva España, fuimos también de Guatemala, Sí. o sea, pero eso ha ido cambiando por el tiempo, ¿verdad? Pero originalmente todos éramos un pueblo con las mismas, casi las mismas creencias y orígenes, ¿no? Entonces, hay que empoderarse de esas cosas. Entonces no sentir, ay, es que la sentí muy mexicana, ¿verdad? Y entonces, pues sí, pero sí, que si hasta nuestra lengua viene de México, pues, o sea, no tenemos eso de español hondureñismo y cosas. Entiendo que son palabras, pero de religión. Nuestro español. Es único. No, pues la película cumple muy bien, para que visualmente una belleza, nos limpia realmente un poco el efecto que nos dejó Flash. Lo siento, pero sí, venimos de un golpe bien bajo. Entonces, Blue Beetle nos cumple en ese sentido. Visualmente belleza, visualmente es una joya, realmente es increíble porque toma lo colorido de esta nueva saga, se plasma en Palmera City, se plasma, es un colorido tremendo. La familia no la podemos descartar, sale y tiene sus momentos. El traje se mira muy bien, cumple, los poderes muy acordes, la relación, la actuación también de Cholo, el tipo era. ¿Se metió el rollo? Sí, el tipo también era. Así como siempre hago la referencia, guardando la distancia de Christopher Reeve de Superman y Linda Carter de Wonder Woman, Cholo sí se parece y ahí le dio el toque como lo vemos en el cómic de Jaime Reyes. Eso sí que me quede. El villano que se nos presenta en los trailers, que es Carapax, muy acorde también. Hay cambios por la adaptación, de acuerdo, tiene que caer, pero cumple también. El conflicto, su origen, el combate, visualmente cumple. O sea, ahí no va a haber queja, no creo que haya realmente queja de algo, no. Así que, no, la película disfrútenla. Me encantó porque es sencilla. La película Blue Beetle, como no es conocido, la ventaja que tiene es que nadie tiene expectativas. Entonces vos vas a sentarte y a disfrutar la película. Entonces, si pega, qué bien, si no pegó, pues también qué bien, te salís de la sala. Pero te da buenas vibras para esta nueva fase de las películas de ese. Y bueno, dato curioso porque también sí se presenta, ya lo había dicho el director, que sí, ya es parte de un nuevo inicio. Okay. Me imagino que originalmente sí se planteaba para encajar en el mundo de Snyder y todo. No, estoy casi seguro que así iba la película, pero ya sabemos lo que pasó, James Gunn y todo esto. La película entonces se adaptó a un nuevo origen. Entonces, de la película no tenés que haber visto absolutamente nada de las anteriores, no tenés que enlazarla con ninguna de las anteriores. Vos empezás de cero. Y funciona bien. Así funciona bien. Y lo bueno es que ya está claro, ya se ha dicho, se menciona que sí existe Batman, Superman, o sea, ya están consagrados. Así que no cabe que en algún proyecto ya entonces aparezcan con alguno de estos personajes. Por ejemplo, me encantaría ya una relación con Linternas Verdes. Ahí Sí, se presta. sería Se bueno. presta muy bien para hacer algo con Tenemos Linternas. un buen arranque aquí entonces. Pues sí, no. Claro, tiene su locura y tiene su cosita. La película no es al 100% perfecta, pero no tiene por qué serlo tampoco, ¿verdad? Sí. No. No, y además que es un personaje que prácticamente la gente va a empezar a conocer. Así es. Entonces, por eso un parteaguas. Ahora, después de esto, ¿cómo responde el público? Depende de ustedes si van a ir a ver esa película. ¿Y qué viene? ¿Cómo Sí. es? Blue Beetle, 18 de agosto. Ya, así Solo que en sí, cines. 19 de agosto. 17, 18, 19 y en adelante, a ir a verla, ¿no? Hay que verla entonces. Bueno, señores, creo que hemos abordado bien el tema, ya hemos despejado la pregunta
¿De dónde viene? ¿Quién? ¿Quién chingados es Blue Beetle? Para todos aquellos que no sabían. Agradecemos a nuestros invitados. No. Odinson, Ana, que Ana. ya Ana ha sido una no fan que disfrutó fan. la película Conversa. y quedó lloró y hubo risas, o sea, fue una película que Le caló. le caló, entonces y ella que no es fan, digo, Bueno. Entonces es recomendable para llevar o sea que se recomienda que uno puede ir con su novia a ver la película. no, y claro, y pueden llevar, es totalmente también, no, para grandes y pequeños. Es para todo Hay público. momentos que uno le Le llega. calan. Sí, le calan. Así que totalmente confiados de poder ir a ver esta película. Se van a entretener. Ok. Perfecto. Bueno, y Wilmer, ¿tenemos algún comentario, algún saludo? O si no, Pues fíjate que déjame ver si alguien. Diego Antonio Pavón dice Odinson el Grande. Ay, Dios. Joder, tiene un fan. Ay, fan. Saludos. Saludos a Diego. y algún Nadie. anuncio parroquial. Pues mañana. Lo del mañana. Mañana tenemos una nueva sección que se va a llamar Cómics en Ráfaga. Ujú. Ah, sí, la vimos. Vamos a estar leyendo un cómic a la semana, a ver hasta cuándo duramos, Ajá. Me encanta. para Para probar este ejercicio. ¿De qué trata entonces? Mañana, Cómics en Ráfaga. Cómics en Ráfaga, mañana vamos a hablar de Met Cadet You. Ok. Es un cómic ahí underground, pero se ve muy no, bueno. no es tan underground, es un cómic de Boom Studios y trata más la temática de mechas, un poquito Ok, pues. tirado a un poco, digamos, algo así si vieron... ¿cómo se llamaba esta película? Pacific Rim. No. Pucha, No. uy, No, ya, digo, ya. de No, o sea, mechas. había una que eran unos insectos que invadían la Tierra y se armaban las fuerzas para ir a combatirlos. Wow, pues está Esa- Sector esa- 9, que van como camarones. No, pero era está- más clásica. Starship Trooper. Starship Troopers. Uy, no, algo pero ese así. golazo, sí, esa Entonces película- era una mezcla ahí entre los dos tipos de... No, que, Ah, ¿ves? que No esa está película fue épica y me acuerdo que Ajá. hasta una mamá se salió con los hijos porque era Demasiado. demasiado bueno. Y mi hermano y yo disfrutando de la película y salían ahí. ¡Ay, Diosito! Y entonces me olvida porque que hacía una mamá llevando unos chiquitines ahí viendo eso y solo empieza el desmadre y no. Pierna, brazos por todos lados. Pero qué pedazo de película. Eh. Ya en las continuaciones no, ya no, ahí Sí, ya no toco. la pero- buena fue la primera. Sí. Este cómic tira un poquito así ese feeling, no tan gore, obviamente, pero están bonitos los cómics. Y ahorita inspirado en una serie que está en Netflix, está muy buena también. Entonces. Pero Ilish, entonces el evento trata de qué? De leer el cómic, Leer darle el un cómic, resumen. ver- O sea, vamos a discutirlo, vamos a... el invitado ya leyó el cómic Se supone, pero y viene entonces eso va a ser la Vamos Solo a temática. reseñarlo. vamos a verlo, vamos a discutirlo, a ver qué nos gustó, qué no. Ok. De eso va a tratar. Ok, listo. Y creo que tenés un evento esta semana. Esta semana vamos a estar en una universidad el miércoles. No, de momento ese es el que está full confirmado. El miércoles vamos a estar ahí les vamos a avisar ¿En dónde van a estar? Es que todavía no sé cuál de las dos todavía. Porque todavía Coming no- soon. Sí. Tienen que estar Comisión, pendientes de la ustedes página. tienen que estar pendientes de la página. Pero prepárense porque Vamos a Puede llegar a ser, una puede universidad. ser tu universidad. Puede ser tu sabe? universidad. ¿Sabe? Pueda que no. pero, Pueda que sí. pero pueden llegar igual. No, y bueno, la invitación siempre a la casa del cómic, ¿verdad? Aquí La estamos, ermita. correcto. Comiteca. Visítenos cada vez que puedan. Si andan por acá, por Palmira, vénganse a dar una vuelta, a ver qué hay de nuevo, qué hay de bueno. Y pues creo que será todo por hoy, señores. Bueno, que disfruten la película. Que Sí, disfruten, Blue Beetle, ya, vayan a ahí sí. verla y hasta la próxima. Chao. Totales, gracias. Totales.